Capítulo 1. Los actos fallidos. No comenzaremos esta segunda lección exponiendo nuevas hipótesis, sino con una investigación, eligiendo como objeto de la misma determinados fenómenos muy frecuentes y conocidos, pero no apreciados lo suficiente, que no pueden considerarse como producto de un estado patológico, puesto que se observan en toda persona normal. Esta clase de fenómenos son aquellos a los que damos el nombre de funciones fallidas o actos fallidos, y que se producen cuando una persona dice una palabra por otra, equivocación oral, escribe algo distinto de lo que tenía intención de escribir, equivocación en la escritura, lee en un texto impreso o manuscrito algo distinto de lo que en él mismo aparece, equivocación en la lectura o falsa lectura, u oye cosa diferente de lo que se dice, falsa audición. Aunque es claro que sin que en este caso exista una perturbación orgánica de sus facultades auditivas. Otra serie de estos fenómenos se basa en el olvido, pero no en un olvido duradero, sino temporal. Por ejemplo, cuando no podemos recordar un nombre que, sin embargo, nos es muy conocido y que reconocemos de inmediato cuando otra persona lo pronuncia, o logramos encontrar nosotros mismos al cabo de algún tiempo, o cuando olvidamos llevar a cabo un propósito que luego recordamos y que, por tanto, solo hemos olvidado durante determinado intervalo. En un tercer grupo de estos fenómenos falta este carácter temporal. Por ejemplo, cuando no podemos recordar el lugar en que hemos guardado o colocado un objeto o perdemos algo definitivamente. Se trata aquí de olvidos muy distintos de los que generalmente sufrimos en nuestra vida cotidiana y que nos asombran e irritan, en vez de parecernos perfectamente comprensibles. A estos casos se suma una gran cantidad de pequeños fenómenos conocidos bajo diversos nombres, y entre ellos cierto tipo de errores en los que vuelve a aparecer el carácter temporal, como, por ejemplo, cuando durante algún tiempo nos representamos algunas cosas de una manera distinta a como antes sabíamos que eran, o como tiempo después confirmaremos que en realidad son. Todos estos pequeños accidentes que poseen un íntimo parentesco, como se nos muestran ya en el hecho de que los nombres con los que los calificamos en alemán tienen en común el prefijo ver, además de que son en su mayoría insignificantes, de corta duración y de escasa importancia en la vida cotidiana, solo en muy raros casos llega uno de ellos, por ejemplo la pérdida de objetos, a alcanzar alguna trascendencia práctica. Esta falta de trascendencia hace que no despierten nuestra atención ni den lugar más que a afectos de muy escasa intensidad. Sobre estos fenómenos versarán varias de las conferencias que he de dictar en este ciclo, aunque estoy seguro que el solo enunciado de este propósito despertará en ustedes un sentimiento parecido a la decepción, pues pensarán que tanto en el mundo externo como en el más restringido de la vida psíquica existen tantos oscuros problemas y tantas cosas extraordinarias y necesitadas de un esclarecimiento en el campo de las perturbaciones psíquicas que parece realmente frívolo y caprichoso dedicar gran esfuerzo y aplicar interés a tales nimiedades. Si pudieran explicarse por qué un hombre cuyos órganos visuales y auditivos parecen totalmente normales llega a ver en pleno día cosas inexistentes, o por qué otros llegan a creer que son perseguidos por aquellas mismas personas que hasta el momento les inspiraban el mayor cariño, o construyen en su pensamiento con sorprendente ingeniosidad absurdos delirios que incluso a un niño le parecerían desatinados. Si se planteara esa clase de manifestaciones como objeto de estudio, entonces diríamos que el psicoanálisis merece todo nuestro respeto y atención. Pero si éste no puede hacer otra cosa que investigar por qué un orador de banquete comete un lapsus linguae, por qué una buena ama de casa no consigue encontrar sus llaves o tantas otras futilidades del mismo género, entonces nos parecería que existen otra clase de problemas a los que podríamos dedicar nuestro tiempo y nuestro interés. A esto yo respondería que hay que tener paciencia,
pues esta crítica, a la larga, se podrá evidenciar como equivocada. Cierto es que el psicoanálisis no podría vanagloriarse de no haber dedicado jamás su atención a nimiedades, pues por el contrario, los materiales que somete a observación son, en general, esa clase de fenómenos que en otras ciencias se desprecian, considerándolos como hechos insignificantes. Pero, ¿acaso no se confunde muchas veces la importancia del problema con la apariencia externa que manifiesta? ¿No existen cosas de suma importancia que, en determinadas circunstancias y condiciones, solo se delatan por signos exteriores debilísimos? Sin ninguna dificultad, yo podría citarles muchas situaciones de este tipo. ¿De qué mínimos signos deducen ustedes los jóvenes el haber conquistado la inclinación de una muchacha? ¿Acaso esperarían una abierta declaración amorosa o un abrazo apasionado? ¿No les bastaría una simple mirada apenas perceptible para una tercera persona, un fugitivo ademán o una mínima prolongación de un apretón de manos en el saludo? Cuando el magistrado emprende una investigación judicial, ¿acaso necesita para fijar la personalidad del delincuente encontrar en el lugar del crimen la fotografía y las señas del mismo, dejadas amablemente por él para facilitar la tarea de la policía, o se contenta con sutiles e imprecisas huellas que sirvan de base para su labor investigadora? Vemos, pues, que no tenemos derecho alguno a despreciar los pequeños signos y que tomándolos en consideración pueden servir de guía para realizar importantes descubrimientos. Al igual que ustedes, también yo soy de la opinión de que los grandes problemas del mundo y de la ciencia son los que deberían de tener preferencia en nuestra atención. Pero resulta en general de muy escasa utilidad formular el decidido propósito de dedicarnos por entero a la investigación de algunos de estos grandes problemas, pues en cuanto queremos poner en práctica tal decisión, nos encontramos con que no sabemos cómo dar los primeros pasos de nuestra labor investigadora. En toda labor científica, es mucho más racional someter a investigación aquello que primeramente encuentra uno bajo la mirada, esto es, aquellos objetos cuya investigación nos resulta fácil. Si esta primera investigación se lleva a cabo seriamente, sin prejuicios, pero también sin exageradas expectativas, y si, además, nos acompaña la suerte, puede suceder que, en virtud de la relación que existe entre todas las cosas y de la conexión entre lo pequeño y lo grande, la labor emprendida con tan modestas pretensiones nos abra un excelente acceso al estudio de los grandes problemas. Con estos argumentos, creo haber dado salida a esos posibles cuestionamientos de ustedes y al mismo tiempo conseguido que no me nieguen su atención durante las sesiones que dedicaré al estudio de los actos fallidos de las personas normales. Hechos que a primera vista nos parecen insignificantes. Como primera evidencia, nos podríamos dirigir a alguien totalmente extraño al psicoanálisis y preguntarle cuál es la explicación que da a la producción de estos hechos. Seguramente comenzará por respondernos que tales fenómenos no merecen ninguna forma de esclarecimiento, pues se trata de pequeños accidentes casuales. Pero, ¿qué quiere decir con ello? ¿Querrá acaso afirmar que existen fenómenos tan insignificantes que se encuentran fuera del encadenamiento de la fenomenología universal y que lo mismo hubieran podido no producirse? Pero el romper de este modo el determinismo natural, aunque sea en un solo punto, trastornaría toda la concepción científica del mundo. A quien así nos interpelara, tendríamos que hacerle ver el alcance de tal afirmación y mostrarle que la concepción religiosa del mundo se conduce más consecuentemente cuando sostiene que un gorrión
no cae de un tejado sin la intervención de la voluntad de Dios. Supongo que, ante este argumento, nuestro amigo no intentará ya deducir las consecuencias lógicas de su primera respuesta, sino que se rectificará diciendo que si él se dedicara a la investigación de estos pequeños fenómenos, acabaría encontrándoles una explicación, pues sin duda se trata de pequeñas desviaciones de la función anímica o de inexactitudes del mecanismo psíquico, cuyas condiciones habrían de ser fácilmente determinables. Un sujeto que, en general, hable correctamente, puede muy bien cometer equivocaciones orales en los casos siguientes: cuando esté ligeramente indispuesto o fatigado. Un sujeto que, en general, hable correctamente, puede muy bien cometer equivocaciones orales en los casos siguientes: 1. Cuando esté ligeramente indispuesto o fatigado. 2. Cuando se encuentre sobreexcitado. 3. Cuando se encuentre excesivamente absorbido por cuestiones diferentes a aquellas a las que sus palabras se refieren. Estas afirmaciones pueden ser fácilmente confirmadas. Las equivocaciones orales se producen con particular frecuencia cuando nos hallamos fatigados, cuando padecemos un dolor de cabeza o en las horas que preceden a una jaqueca. En estas mismas circunstancias se produce también el olvido de nombres propios, hasta el punto en que muchas personas reconocen en tal olvido la inminencia de una jaqueca. Del mismo modo, cuando nos encontramos sobreexcitados, confundimos fácilmente ya no solo las palabras, sino también las cosas, haciéndonos reos de actos de aprehensión errónea, y los olvidos de proyectos y otra gran cantidad de actos no intencionados se hacen particularmente frecuentes cuando estamos distraídos. Esto es, cuando nuestra atención está fuertemente fijada en otra cosa. Un conocido ejemplo de tal distracción nos es ofrecido por aquel profesor de la publicación humorística Fliegend Blätter, que olvida su paraguas y se lleva un sombrero que no es suyo, porque su pensamiento se encuentra absorto en los temas que se propone tratar en su próximo libro. Por experiencia propia conocemos todos los casos de olvido de propósitos o promesas, motivados por haberse producido después de concebir los primeros o formular las segundas, sucesos que han orientado violentamente nuestra atención hacia otro lado. Todo esto lo encontramos perfectamente comprensible y nos parece que está protegido contra cualquier objeción. Sin embargo, por otro lado, a primera vista no presenta todo el interés que quizá esperábamos. Sin embargo, examinando más detenidamente estas explicaciones de los actos fallidos, encontraremos que las condiciones que se indican como determinantes de tales fenómenos no son todas de una misma naturaleza. La indisposición y los trastornos circulatorios proporcionan un fundamento fisiológico para la alteración de las funciones normales, pero, en cambio, la excitación, la fatiga y la distracción son factores de naturaleza distinta, y a los que podríamos calificar de psicofisiológicos. Fácilmente podemos construir una teoría de su actuación. La fatiga, distracción y quizá también la excitación general producen una dispersión de la atención que puede muy bien aminorar hasta hacerla por completo insuficiente, la cantidad de la misma dirigida sobre la función de referencia, la cual puede entonces quedar fácilmente perturbada o ser realizada de manera inexacta. Una ligera indisposición o modificaciones circulatorias del órgano nervioso central pueden ejercer idéntico efecto, influyendo del mismo modo sobre el factor regulador, o sea, sobre la distribución de la atención.
Se trataría, pues, en todos los casos, de efectos consecutivos a perturbaciones de la atención producidas por causas orgánicas o psíquicas. Nada de esto parece aportar gran cosa a nuestro interés psicoanalítico. Podríamos, pues, sentirnos inclinados de nuevo a renunciar a nuestra labor. Pero examinando más a fondo tales observaciones, nos daremos cuenta de que no todos los caracteres de los actos fallidos pueden explicarse por medio de esta teoría de la atención. Sobre todo, podríamos observar que tales actos y olvidos se producen también en personas que, lejos de estar fatigadas, distraídas o sobreexcitadas, se encuentran en estado normal, y que solamente a posteriori, esto es, precisamente después del acto fallido, es cuando se atribuye a tales personas una sobreexcitación que las mismas niegan enfáticamente. La afirmación que pretende que el aumento de atención asegura la ejecución adecuada de una función y que, en cambio, cuando dicha atención queda disminuida aparece el peligro de perturbaciones e inexactitudes de todo género, nos parece un tanto simplista. Existe un gran número de actos que ejecutamos automáticamente o con escasísima atención, circunstancias que en nada perjudican a la más precisa ejecución de los mismos. El paseante que apenas se da cuenta de la dirección en que marcha, no por ello deja de seguir el camino acertado y llega a su destino con toda naturalidad. El pianista ejercitado deja, sin pensar en ello, que sus dedos recorran exactamente las teclas debidas. Por supuesto que puede equivocarse, pero si su actividad automática hubiera de aumentar las probabilidades de error, sería natural que fuera el virtuoso, cuya ejecución ha llegado a ser, a consecuencia de un largo ejercicio puramente automática, el más expuesto a incurrir en errores. Mas, por el contrario, vemos que muchos actos resultan particularmente acertados cuando no son objeto de atención especial, y que el error se produce, en cambio, cuando precisamente nos interesa de una manera particular lograr una perfecta ejecución. Esto es, cuando no existe desviación alguna de la atención. En estos casos, podría decirse que el error es efecto de la excitación, pero no comprendemos por qué esta última no habría más bien de intensificar nuestra atención sobre un acto al cual damos tanto interés. Cuando en un discurso importante o en una negociación verbal comete alguien un lapsus y dice lo contrario de lo que quería decir, cae en un error que no puede explicarse fácilmente por la teoría psicofisiológica ni tampoco por la de la atención. Los actos fallidos se muestran, además, acompañados por una cantidad de fenómenos secundarios que nos parecen incomprensibles y a los que las explicaciones intentadas hasta el momento no han conseguido aún darnos mayor claridad sobre estos asuntos. Cuando, por ejemplo, hemos olvidado temporalmente una palabra, nos impacientamos e intentamos recordarla sin darnos punto de reposo hasta dar con ella. ¿Por qué el sujeto a quien tanto contraría este olvido encuentra una gran dificultad para dirigir su atención sobre la palabra que, como suele decirse, se tiene en la punta de la lengua y que reconoce en cuanto otra persona la pronuncia? Existen otros casos en los que los actos fallidos se multiplican, se encadenan unos con otros y se reemplazan recíprocamente. Olvidamos por primera vez una cita y nos proponemos con toda firmeza no olvidarla la próxima vez. Pero una vez llegada la nueva fecha, resulta que nos equivocamos al anotar la hora convenida. Mientras que, por toda clase de rodeos intentamos recordar una palabra olvidada, huye de nuestra memoria una segunda palabra que nos hubiera podido ayudar a encontrar la primera. Y mientras nos dedicamos a buscar esta segunda palabra, se nos olvida una tercera. Y así sucesivamente.
Fenómenos similares suelen producirse en las erratas tipográficas, las cuales pueden considerarse actos fallidos del cajista. En una ocasión apareció una de tales erratas persistentes en un diario socialdemócrata. En la crónica de cierto acto oficial podía leerse: entre los asistentes se encontraba S.A. Kornprinz en lugar de Kronprinz. Al día siguiente el diario rectificó, confesando su error anterior y diciendo: nosotros queríamos decir naturalmente el Kronprinz. En estos casos se echa la culpa al diablo juguetón encargado de los errores de imprenta o al duende de la caja. Expresiones que van más allá del alcance de una simple teoría psicofisiológica de la errata de imprenta. Ignoro si conocen ustedes el hecho de que la equivocación oral puede ser provocada por algo que se pudiera calificar de sugestión. En este sentido, existe la siguiente anécdota. Un actor de poca experiencia que jugaba un papel en La doncella de Orleans se encargó de decir las importantes líneas de anunciar al rey que el condestable le devolvía su espada, pero durante el ensayo general, un bromista se entretuvo en intimidar al novicio actor apuntándole, en lugar de la frase que tenía que decir, la siguiente: el confortable devuelve su caballo. Naturalmente, el pesado bromista consiguió su maligno propósito, y en la representación inaugural, el actor pronunció en efecto la frase modificada, que le había sido apuntada en lugar de la que debía decir, a pesar de que varias veces se le había advertido la posibilidad de tal equivocación y quizá precisamente por ello mismo. Todos estos pequeños rasgos de los actos fallidos no quedan ciertamente explicados por la teoría antes expuesta de la desviación de la atención, pero esto no quiere decir que tal teoría sea falsa. Para satisfacernos por completo le falta algún complemento, pero también sucede que muchos de los actos fallidos pueden ser considerados desde otros puntos de vista. De todos los actos fallidos, los que más fácilmente se prestan a nuestros propósitos explicativos son las equivocaciones orales y las que cometemos en la lectura o escritura. Comenzaremos, pues, por explicar las primeras y recordaremos ante todo que la única interrogación que hasta ahora hemos planteado y resuelto a su respecto era la de saber cuándo y en qué condiciones se cometían. Una vez resuelta esta cuestión, hemos de consagrarnos a investigar lo referente a la forma y efectos de la equivocación oral, pues en tanto no hayamos dilucidado estos problemas y explicado el efecto producido por las equivocaciones orales, seguiremos teniendo que considerarlas desde el punto de vista psicológico como fenómenos casuales, aunque les hayamos encontrado una explicación fisiológica. Es evidente que cuando cometemos un lapsus, puede éste revestir muy diferentes formas, pues en lugar de la palabra justa, podemos pronunciar 1000 otras inapropiadas o imprimir a dicha palabra múltiples deformaciones. De este modo, cuando en un caso particular elegimos entre todos estos lapsus posibles uno determinado, tenemos que preguntarnos si habrá razones decisivas que nos impongan tal elección o si, por el contrario, se tratará únicamente de un hecho accidental y arbitrario. Los autores Meringer y Mayer, filólogo el primero y psiquiatra el segundo, intentaron en 1895 atacar por este lado el problema de las equivocaciones orales, y han reunido un gran número de ejemplos, en principio exponiéndolos desde puntos de vista puramente descriptivos. Es claro que al obrar de este modo no han aportado la menor explicación a este fenómeno, pero sí nos han indicado el camino que puede conducirnos al esclarecimiento.
Estos autores ordenan las deformaciones que los lapsus imprimen al discurso intencional en las siguientes categorías: intervenciones, anticipaciones, ecos, fusiones y sustituciones. Expondré aquí algunos ejemplos de estos grupos. Existe inversión cuando alguien dice la Milo de Venus en vez de la Venus de Milo, y anticipación en la frase sentí un peso en el pecho. Los autores Meringer y Mayer, filólogo el primero y psiquiatra el segundo, intentaron en 1895 atacar por este lado el problema de las equivocaciones orales, y han reunido un gran número de ejemplos, en principio exponiéndolos desde puntos de vista puramente descriptivos. Es claro que al obrar de este modo no han aportado la menor explicación a este fenómeno, pero sí nos han indicado el camino que puede conducirnos al esclarecimiento. Estos autores ordenan las deformaciones que los lapsus imprimen al discurso intencional en las siguientes categorías: intervenciones, anticipaciones, ecos, fusiones y sustituciones. Expondré aquí algunos ejemplos de estos grupos. Existe inversión cuando alguien dice la Milo de Venus en vez de la Venus de Milo, y anticipación en la frase sentí un peso en el pecho. El intento de explicación que los citados autores creyeron poder deducir de su colección de ejemplos me parece del todo insuficiente. A su juicio, los sonidos y las sílabas de una palabra poseen valores diferentes, y la inervación de un elemento poseedor de un valor elevado puede ejercer una influencia perturbadora sobre las de los demás elementos de menor valor. Esto no sería estrictamente cierto más que para aquellos casos muy poco frecuentes de anticipaciones y ecos, pues en las equivocaciones restantes no interviene para nada este hipotético predominio de unos sonidos sobre otros. Los lapsus más corrientes son aquellos en los que se reemplaza una palabra por otra que presenta cierta semejanza con ella, y esta semejanza a muchas personas les parece suficiente para explicar la equivocación, como en la cometida por un catedrático que al querer decir en su discurso de presentación «no soy el indicado para hacer el elogio de mi predecesor en esta cátedra», se equivocó y dijo «no estoy inclinado», etc. O en la de otro profesor que dijo «en lo que respecta al aparato genital femenino, no hemos logrado, a pesar de muchas tentativas». Pero la equivocación oral más frecuente y la que mayor impresión produce es aquella que consiste en decir exactamente lo contrario de lo que queríamos. Las relaciones tonales y los efectos de semejanza quedan aquí muy alejados de toda posible intervención, y en su lugar aparece, en el mecanismo de la equivocación, la estrecha afinidad existente entre los conceptos opuestos y la proximidad de los mismos en la asociación psicológica. De este género de equivocaciones poseemos ejemplos históricos, como aquel presidente del Congreso austrohúngaro que un día abrió la sesión con las palabras: «Señores diputados, hecho el recuento de los presentes y habiendo suficiente número, se levanta la sesión». Cualquier otra fácil asociación susceptible de surgir inoportunamente en determinadas circunstancias puede producir efectos análogos a los de la relación de los contrarios. Por ejemplo, se cuenta que en una fiesta celebrada en ocasión de la boda de la hija de Helmholtz con el hijo del conocido inventor y gran industrial Siemens, el famoso fisiólogo Du Bois-Reymond terminó su brillante brindis con un «Viva» a la nueva firma industrial Siemens y Halske.
título de la sociedad industrial ya existente. La equivocación se explica por la costumbre de referirse a la citada firma industrial popular en Berlín. Así pues, a las relaciones tonales y a la semejanza de las palabras, habremos de añadir la influencia de la asociación de estas últimas. Pero tampoco esto es suficiente. Existen toda una serie de casos en los que la explicación del lapsus observado no puede conseguirse sino teniendo en cuenta la frase que ha sido enunciada o incluso tan solo pensada anteriormente. Nos encontramos con un nuevo caso de eco, semejante a los citados por Meringer, pero la acción perturbadora sería ejercida aquí desde una distancia mucho mayor. Pero debo confesar que todo lo que antecede me parece habernos alejado de la comprensión del acto fallido de la equivocación oral. Sin embargo, no creo incurrir en un error diciendo que los ejemplos de equivocación oral citados en el curso de la investigación que precede dejan una nueva impresión, y ésta merece que nos detengamos a examinarlos. En primer lugar, hemos investigado las condiciones en las cuales se produce, de un modo general, la equivocación oral, y después las influencias que determinan tales deformaciones de la palabra. Pero no hemos examinado aún el efecto del lapsus en sí mismo, con independencia de las circunstancias en que se produce. Si por fin nos decidiéramos a hacerlo así, deberemos tener la entereza de afirmar que en algunos de los ejemplos citados de la deformación en la que consiste el lapsus, éste presenta un sentido propio. Esta afirmación implica que el efecto de la equivocación oral tiene, quizá, el derecho a ser considerado como un acto psíquico completo, con su fin propio y como una manifestación de contenido y significado muy peculiares. Hasta aquí hemos hablado siempre de actos fallidos, pero ahora nos parece ver que tales actos se presentan algunas veces como totalmente correctos, solo que sustituyendo a los que esperábamos o nos proponíamos. En determinados casos, este sentido propio del acto fallido aparece de una manera evidente e irrecusable. Si las primeras palabras del presidente del Congreso son para levantar la sesión en lugar de declararla abierta, nuestro conocimiento de las circunstancias en las que se produjo esta equivocación nos inclinarán a atribuir un pleno sentido a este acto fallido. El presidente no esperaba nada bueno de la sesión y le hubiera encantado poder levantarla en vez de abrirla. Así que no encontramos dificultad alguna para descubrir el sentido de esta equivocación. Igualmente sencilla resulta la interpretación de los dos ejemplos que siguen. Una señora quiso alabar el sombrero de otra y le preguntó en un tono admirativo: ¿Y ha sido usted misma quien ha adornado este sombrero? Pero al pronunciar la palabra adornado, cambió la U de la última sílaba en A, formando un verbo relacionado íntimamente con la palabra pazzerei, facha. Toda la ciencia del mundo no podrá impedirnos ver en este lapsus una revelación del oculto pensamiento de la amable señora. Este sombrero es una facha. Una señora joven de la que se sabía que mandaba en su casa como jefe supremo, me relató un día que su marido, sintiéndose enfermo, había consultado al médico sobre el régimen alimenticio más conveniente para su curación, y que el médico le había dicho que no necesitaba observar ningún régimen especial. Así pues, dijo la señora, puede comer y beber lo que yo quiera. Esta equivocación muestra claramente todo un enérgico programa conyugal. Si conseguimos demostrar que las equivocaciones orales que presentan un sentido, lejos de constituir una excepción, son, por el contrario, muy frecuentes, este sentido, del que hasta ahora no habíamos tratado en nuestra investigación de los actos fallidos, vendrá a constituir el punto más importante de la misma y podrá acaparar todo nuestro interés
retrayéndolo de otros extremos. Podremos, pues, dar de lado todos los factores fisiológicos y psicofisiológicos y consagrarnos a investigaciones puramente psicológicas sobre el sentido de los actos fallidos, esto es, sobre su significación y sus intenciones. Con este objeto y desde este punto de vista, someteremos a observación el mayor acervo posible del material susceptible de ser investigado. Pero antes de iniciar esta labor, quiero invitarlos a acompañarme en una corta digresión. Más de una vez diversos literatos se han servido de la equivocación oral y de otros actos fallidos como medios de representación poética. Este solo hecho sería suficiente para probarnos que el escritor considera el acto fallido, por ejemplo la equivocación oral, como algo pleno de sentido, pues la reproduce después intencionadamente, dado que no podemos pensar que se ha equivocado al escribir su obra, y deja luego que su equivocación en la escritura subsista, convirtiéndose en una equivocación oral de su personaje. Por medio de tales errores, quiere el autor indicarnos alguna cosa que podremos fácilmente averiguar, pues veremos enseguida si la equivocación se encamina a hacernos ver que el personaje que la comete se encuentra distraído, fatigado o amenazado de un ataque de jaqueca. Es claro que no debemos dar un valor exagerado al hecho de que los literatos empleen la equivocación oral como un acto pleno de sentido, pues, en realidad, salvo en rarísimas excepciones, podría no tener sentido, siendo una mera casualidad psíquica, en cuyo caso su significación sería un acto voluntario del escritor, que haciendo uso de su derecho, la espiritualizaría, dándole un sentido determinado para ponerla al servicio de sus fines artísticos. Pero tampoco nos extrañaría que inversamente sobre la equivocación oral estos creadores nos proporcionaran un mayor esclarecimiento que el que pudiéramos hallar en los estudios de los fisiólogos y psiquiatras. Un ejemplo de equivocación oral lo encontramos en el Wallensteins de Siller, Los Piccolomi, acto primero, escena tercera. En la escena precedente, Max Piccolomi, lleno de entusiasmo, se ha declarado decidido partidario del duque, anhelando la llegada de la bendita paz, cuyo beneficio fue descubriendo durante el viaje en el que acompañó al campamento a la hija de Wallenstein. A continuación, comienza la escena quinta. Quastenberg. ¡Ay de nosotros! A esto hemos llegado. ¿Vamos, amigo mío, a dejarlo marchar en este error sin llamar de nuevo su atención y abrirle los ojos? Octavio, saliendo de profunda meditación. Ahora acaba él de abrírmelos a mí, y veo más de lo que quisiera ver. Quastenberg. ¿Qué sé yo, amigo mío? Octavio. Maldito sea el tal viaje. Quastenberg. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Octavio. Ven, tengo que seguir de inmediato la desdichada pista. Tengo que observarla con mis propios ojos. Ven, quiere hacerlo salir. Quastenberg. ¿Por qué? ¿Dónde? Octavio apresurado. Hacia ella. Quastenberg. Hacia... Octavio corrigiéndose. Hacia el duque. Vamos. Octavio quería decir hacia él, hacia el duque, pero comete un lapsus y revela a los espectadores con las palabras hacia ella que ha adivinado cuál es la influencia que hace al joven guerrero ansiar la paz. Otro Rank ha descubierto en Shakespeare un ejemplo de este género, aún más interesante, que se encuentra en El mercader de Venecia, en la escena donde el feliz amante debe escoger entre 3 cofrecillos que Porcia le presenta. Lo mejor sería copiar la breve exposición que Rank hace de este pasaje. Otro ejemplo de equivocación oral delicadamente motivado, utilizado con gran maestría técnica por un dramaturgo
y similar al señalado por Freud en el Wallenstein de Siller, nos enseña que los escritores conocen muy bien la significación y el mecanismo de esta función fallida, y suponen que también los conoce o los comprenderá el público. Este ejemplo lo encontramos en El mercader de Venecia, acto tercero, escena segunda, de Shakespeare. Porcia, obligada por la voluntad de su padre a tomar por marido a aquel de sus pretendientes que acierte a escoger una de 3 cajas que le son presentadas, ha tenido hasta el momento la fortuna de que ninguno de aquellos candidatos que no le eran gratos acertase en su elección. Por fin encuentra en Basanio el hombre a quien entregaría gustosa su amor. Y entonces teme que él también salga vencido en la prueba. Quisiera decirle que, aun sucediendo así, puede estar seguro de que ella lo seguirá amando, pero su juramento se lo impide. En este conflicto interior le hace decir el poeta a su afortunado pretendiente: quisiera reteneros aquí 1 mes o 2 antes de que aventurarais la elección de que dependo. Yo podría indicaros cómo escoger con acierto, pero si así lo hiciera sería perjura, y eso no lo seré jamás. Por otra parte podéis no obtenerme, y si eso sucede, haríais que me arrepintiese de no haber faltado a mi juramento, lo cual sería un pecado. Mal hayan vuestros ojos, se han hecho dueños de mi ser, y lo han dividido en 2 partes, de las cuales una es vuestra y la otra vuestra. Digo mía, mas siendo mía es vuestra, y así soy toda vuestra. Así pues, aquello que Porcia quería indicar tan solo ligeramente a Basanio, por ser algo que en realidad quería callar en absoluto, esto es, que ya antes de la prueba lo amaba y era toda suya, deja el poeta, con admirable sensibilidad psicológica, que aparezca claramente en la equivocación, y por medio de este artificio consigue calmar tanto la insoportable incertidumbre del amante como la similar tensión del público sobre el resultado de la elección. Observamos también con qué sutileza acaba Porcia por conciliar las 2 manifestaciones contenidas en su equivocación y por suprimir la contradicción que existe entre ellas, dando, sin embargo, libre curso a la expresión de su promesa. Mas siendo mía, es vuestra, y así soy toda vuestra. Un pensador muy alejado de los estudios médicos ha descubierto el sentido de una función fallida, ahorrándonos el trabajo de buscarlo por nuestra cuenta. Todos conocen al ingenioso humorista Lichtenberg, 1732-1799, del que Goethe decía que cada uno de sus chistes escondía un problema. Precisamente en un chiste de este autor aparece la solución del problema que nos ocupa, pues refiriéndose a un erudito en una de sus satíricas ocurrencias, dice que a fuerza de haber leído a Homero, había acabado por leer Agamenón, siempre que encontraba escrita ante sus ojos la palabra angenomen. Y esto es precisamente toda la teoría de la equivocación en la lectura. En la próxima lección examinaremos la cuestión de saber si podemos ir de acuerdo con los poetas en esta concepción de las funciones fallidas.